sí. Es agradable estar entre los hermanos y pues cuando son más, pues es más agradable, ¿verdad? Este, y pues qué agradable sorpresa me llevé esta mañana, ¿verdad? Que de encuentro, órale, conjunto de alabanza. Felicidades, la verdad es que si a mí me agrada, yo creo que al Señor le agrada mucho más, ¿verdad? Entonces, qué bonito, de veras, felicidades. Pues el Señor es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia es, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Poder compartir de una palabra, de la palabra de Dios y de un mensaje, ¿verdad? Que el Señor siempre está hablando, ¿verdad? Él nunca calla. Él siempre está hablando y siempre a favor nuestro, ¿verdad? Entonces, si está uno pendiente, si está uno alerta, este, si no se pierde, si no se extravía, ¿verdad? Pues uno continuamente va a estar escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? ¿A través de qué? Pues de la misma palabra de Dios, de las personas, a través de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero compartirles de algo. Cuando el pastor Jerry me invitó a compartir una vez más aquí con ustedes, ah, yo me pongo en oración y le pregunto a Dios, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo hable, verdad? Porque Él es el que da el mensaje. Uno pues nada más es como el burrito, ¿verdad? Que transportó al Señor Jesucristo, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? Entonces, pues llegaban así ideas, ¿verdad? Y pues yo empezaba así, ¿verdad? Y bueno, Señor, confírmame, ¿verdad? Y ahí en esa confirmación, pues viene eso, ¿verdad? De allá y para acá, ¿verdad? Pues será melón, será sandía, y ahí anda uno, ¿verdad? Y pues bueno, el Señor no tarda, ¿verdad? Y llega la confirmación, y este mensaje llegó a mi vida de una manera algo fuerte, ¿verdad? Pero muy real, hermano, muy real. Dios es real. ¿Quién está de acuerdo conmigo que Dios es real? Es más real de lo que nosotros podemos imaginar, ¿verdad? Él es nuestra realidad. Él es la realidad de toda la creación, ¿verdad? Entonces, eh, les voy a compartir un poquito, porque quiero enfocarme más en el mensaje de cómo fue que yo desperté o desperté más, ¿verdad? A una realidad, a una gran realidad que sucede en el creyente, ¿sí? Obviamente, pues en los que no creen, pues ellos todavía ni siquiera inician, ¿verdad? Entonces, pero en el creyente, en el caminar del creyente, en el caminar con Cristo Jesús, ¿verdad? Hace 2 años aproximadamente, un amigo mío me invitó a mí, y yo invité a mi esposa y también nos acompañaron nuestros hijos a la ciudad de Unión, de aquí del estado de Durango, a que visitara a una hermana de él, que en vida se llamó Laura, de cariño le decíamos Lali. Este, porque él, mi amigo, aunque está en el camino de creer, todavía no aterriza en su fe, pero él confiaba en ese momento en mi persona de que yo podía ir a Villa Unión y compartirle algo, obviamente de Dios, en lo espiritual, ¿verdad? Que a ella le pudiera ayudar, pero él estaba enfocado en lo emocional, estaba pasando una situación muy difícil emocionalmente. Y luego él me dijo, y aparte tiene cáncer, esta muchacha, ¿verdad? Señora, joven. Tiene cáncer y tiene cáncer en los huesos, ya tiene 5 años viviendo un proceso de cáncer, ¿verdad? Es duro los que hemos oído, hemos sabido o experimentado, ¿verdad? Este tipo de enfermedad pues es algo muy duro y cáncer en los huesos pues es muy pesado, ¿verdad? Entonces yo fui a compartirle no para alivianarla emocionalmente, porque yo he entendido que primero es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Primero es Jesús y lo demás
viene por añadidura. Busca el reino de Dios, su justicia. Y nosotros, yo le hablé del evangelio de la salvación, ¿verdad? Y ella aceptó a Cristo Jesús en su corazón y ahí inició un nuevo proceso, ¿sí? Después estuvo aquí internada, ¿verdad? Quimioterapia y todas esas cosas, y tuvo una situación muy crítica, pero en ese tiempo ella había vivido los mejores días de su vida. Ella nos lo compartió de viva voz, ¿sí? Los mejores momentos de mi vida, ni cuando nacieron sus hijos, sus hijas, que tenía 2 hijas, ni el momento de su matrimonio, ni etcétera, etcétera, etcétera. Ella nunca había vivido tan buenos momentos en su vida como ese tiempo en medio de la enfermedad, y muy fuerte, ¿verdad? Otra hermana en Cristo, ella la albergó aquí en su casa por unas semanas, y entre ella y nosotros estuvo nuestra iglesia en Betel Norte, estuvimos orando toda la congregación por ella, ¿verdad? Iba en una situación muy, muy difícil, con tapaboca, con andadera, eh, muy deteriorada físicamente, pero con una fuerza y un poder asombroso. ¿De dónde viene ese poder? Viene de nuestro Señor Jesucristo, viene de la palabra de poder, ¿verdad? Del Señor. Entonces, pero desafortunadamente, siempre se atraviesan las cosas, ¿verdad? Eso es lo que debemos de tener cuidado. Siempre hay algo o alguien que se atraviese. Y ella, su deseo era quedarse aquí el resto de su vida, para asistir a la iglesia, para convivir con sus hermanos de la fe. Pero hubo un obstáculo ahí muy fuerte. Su familia es muy, muy religiosa. Sobre todo su papá, y su papá se puso, en cuanto supo que uno estaba metido ahí, él se puso en una rebeldía, con una violencia, y ella, por no contradecir a su papá, accedió a irse a Unión, a vivir sola su fe, su caminar en Cristo, ¿verdad? Pasaron 2 años, hermanos, y en un internamiento, hace unas semanas, que le tuvieron que practicar una cirugía en el vientre, me hablaron otra vez a mí, pero ahora me habló ella por teléfono. Su hermano le compró un celular y ella me habló. Y el motivo me asombró mucho, por eso me despertó esto, ¿verdad? Y me alertó. Y yo quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Me llamó mucho la atención que ella empezó a confesarme de su situación, pero otra vez su situación emocional. Otra vez estaba angustiada, otra vez estaba atribulada, otra vez estaba desesperada, ansiosa, ¿verdad? Otra vez estaba ahí, o sea, la carga de su familia, su enfermedad, injusticia y todo, otra vez la estaba llevando ella sola. Me llamó mucho la atención, estuvo hablando con una voz que apenas el Señor, el Espíritu Santo me ayudó a escucharla, porque estaba ahí internada, una situación muy fuerte. Y me empecé a detectar que Jesucristo no entraba, no estaba ahí. Porque uno habla de lo que está en el corazón. Lo que está en el corazón sube al pensamiento, y eso es lo que expresa uno. Y ella estaba expresándome puros problemas, pura problemática. Desprecio, o sea, una situación muy triste, muy dura, se desahogó. Entonces ahí fue donde yo desperté, dije, ¿y Jesús? Me di cuenta que ella se había extraviado del camino. Me di cuenta con mucha tristeza, y lo primero que le mencioné, le dije, ¿y Jesús? ¿Dónde deja a Cristo Jesús? No lo está metiendo en su situación, no lo está metiendo en su vida, no está ahí ni siquiera en su mente, ¿verdad? Y de ahí, bueno, comenzamos un proceso, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que qué fácil es extraviarse en el camino, ¿sí? Y de ahí Dios me mostró que yo debería de hablar esto, primero por mí, porque Dios a mí me lo mostró, porque todos, absolutamente todos corremos ese riesgo
¿verdad? Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Puede ser una situación inconsciente, ¿verdad? Porque el Señor es paciente, Dios es paciente, ¿verdad? Pero el enemigo también es paciente. O sea, es una característica también. Y, y en veces, en ocasiones, nosotros podemos ser ese enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, verdad, que viene cuando uno se extravía en el camino? Pues ahí, ¿verdad? Ahí está manifestado en Lali, ¿verdad? Estaba manifestado, ¿verdad? En la parte emocional, ¿verdad? La angustia, los miedos, la confusión, ira, resentimientos, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, afán, ansiedad, desesperanza. No había perdido su esperanza y nuestra esperanza es Cristo Jesús, ¿verdad? Y el reino de Dios, ¿dónde está? Empecé a preguntar cuando la escuchaba. ¿Y dónde está el reino de Dios? Porque el reino de Dios nos dice Dios mismo que es paz y gozo en el Espíritu, sin importar las circunstancias ni las personas. Es algo que está en nuestro espíritu, en nuestro corazón, ¿verdad? Y la puerta, o sea, había perdido. El Señor Jesucristo es la puerta por donde entran las ovejas. Ella había perdido de vista la puerta, y así uno puede perder de vista la puerta, al autor y al consumador de la fe, Cristo Jesús. Entonces, ahí precisamente empieza la enseñanza, ¿verdad? Y yo fui a la palabra de Dios porque ¿a dónde más iremos? Pedro le dijo al Señor cuando todos lo abandonaron, miles, él los había alimentado. No nada más físicamente, los alimentó de su palabra, ¿eh? Y a la hora, ¿verdad? A la hora que venían los riesgos, a la hora que venía el problema, ¿verdad? Todos huyeron, todos huyeron. Entonces, cuando le dice el Señor Jesucristo a Pedro, ¿y tú? ¿Qué? ¿No vas a correr? Dijo Pedro, ¿verdad? Aunque después chafeó, ¿verdad? Pero dijo, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida y de victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, allí vamos a leer, les pido me acompañen a leer este pasaje, muy conocido por todos, ¿sí? Y los que no lo conocen, pues hoy lo van a conocer, porque hoy es el día del Señor, ¿verdad? Vamos al libro de Juan, al capítulo 14. Es palabra del Señor Jesucristo. O sea, no está hablando cualquier persona. No está hablando, aunque Él estaba en la carne, pues, pero Él seguía siendo perfectamente Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de perder de vista nunca que Él es Dios. Entonces está hablando Dios aquí, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, desde el versículo 1. Después precisamente de la negación de Pedro. O sea, ¿cómo puede uno negar al Señor Jesucristo? ¿Cómo puede uno negarlo inconscientemente? O sea, Pedro, él no quería negarlo, pero le ganó ¿qué? Le ganó su carne, ¿verdad? Y por eso acabó negando a Pedro, ¿verdad? Y luego el Señor, inmediatamente después de la negación de Pedro, hace esta declaración. Él se declara el camino al Padre, ¿sí? Y dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Y dice, creéis en Dios, dice, creed también en mí. O sea, está a la par. No dice, crean más en Dios que en mí, ni tampoco crean en mí más que en Dios, porque Dios es uno. Entonces, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, esperanza. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. El Señor no miente. Si Él lo dijo, es porque es la verdad.
Si no fuera la verdad, él no lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. La promesa de su regreso. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor está dando por un hecho que quien lo estaba escuchando sabía, ¿sí? ¿A dónde iba el Señor? ¿Y por qué? Porque sabía el camino. Entonces ahí empezamos a ver, ¿quién es el camino? El camino es el Señor. Le dijo Tomás, Señor, ay, ese Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Fue sincero. Qué bueno por la sinceridad, ¿verdad? Nuestra realidad. Él estaba aceptando ahí su realidad, no sabía a dónde iba. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor ya sabía esa respuesta de Tomás. Estaba esperando esa respuesta para poder él continuar. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie, nadie. Esa palabra es muy importante. Nadie, no se nos debe de olvidar nunca. Ni al acostarnos, ni al levantarnos, ni al ir por el camino. O sea, nunca nos debe olvidar que nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Si me conocieseis, ahí es donde viene el problema. Si me conocieseis, dice, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis, pues ahí estaba enfrente de ellos el Señor. Ahí estaba el verbo, ahí estaba la palabra viva, enfrente de ellos. Conociéndolo a Él, conocerían al Padre. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahora Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Se fija cómo el ser humano, aquí en este versículo, muestra cómo el ser humano siempre anda buscando sus propios caminos. Siempre. O sea, caminos que no impliquen sacrificio, caminos que no impliquen tiempo, ¿verdad? Rápidos, que no lo saquen de su comodidad, ¿verdad? De su filosofía de la vida, ¿verdad? Caminos que se le alineen a su manera de pensar. Aquí está manifestado, Felipe le dije, Señor, pues con que nos muestres al Padre y eso nos va a bastar. Dirían en mi rancho, mira qué bonito, ¿verdad? El Señor Jesucristo todo lo que le iba a costar y él quería así algo instantáneo, ¿verdad? No, el camino es el camino. Y un camino tiene un principio y tiene el fin. El Señor Jesucristo es el principio y Él es el fin. Entonces, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. No podemos conocer al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Pero sabemos, porque Dios lo dijo, porque Dios lo estableció y Dios lo escribió a través de alguien, dijo, hablando de los verdaderos adoradores, el Señor mismo dijo, adoradores, quiero adoradores en espíritu y en verdad. Entonces ahí es donde podemos empezar a ver por qué nos desviamos muchas de las veces, ¿verdad? ¿Dónde dice que Él es la puerta? En Juan 10:9. ¿Dónde está Juan 10:9? En la palabra de Dios, ¿sí? En la Biblia. El Señor Jesucristo es la palabra viva y la Biblia es la palabra escrita. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí dice, el Señor mismo dice, yo soy la puerta. Dice, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pastos. Recordemos que en el Salmo 23, ¿sí? Habla en el versículo 2, dice, el Señor Jehová me guiará por sendas de justicia, dice, por amor de su nombre, por amor a Jesucristo, Señor nuestro, su Hijo amado, entregado en la cruz del Calvario para redimirnos. O sea, por amor del nombre de Jesús, Jehová
Él mismo nos guía por sendas de justicia. Senda quiere decir camino. Pastos. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. ¿A quién no le gusta el descanso, hermano? ¿A quién no le gusta? Bueno, hay gente un poco neurótica, que no para, casi ni de noche, ¿verdad? Pero el descanso, el Señor del reposo es Jesús mismo, ¿verdad? Por amor de su nombre. Vamos al inicio de todo. Es muy interesante ir al principio. Génesis. En el libro de Génesis, allí empieza la historia de la creación, ¿sí? En el principio, dice desde el primer versículo, ¿verdad? En el principio, ¿sí? No había camino, no existía un camino, hermano. No lo existía. ¿Por qué? Porque no era necesario, porque Dios mismo estaba con Adán y con Eva. Ellos vivían en su presencia, estaban en el huerto del Edén, ¿verdad? Ellos estaban ahí con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De amar a nuestro Dios a través de la obediencia. Esa es la verdadera adoración. Entonces, por causa de la desobediencia, ellos se extraviaron. Se perdieron. ¿Sí? Ellos tomaron la decisión, el Señor, nuestro Dios, Él no los desechó o no los rechazó. Ellos tomaron una decisión que los hizo alejarse a ellos de Dios, ¿verdad? En Génesis, en el capítulo 3, en versículo del 22 al 24, ¿verdad? Allí habla, si vamos a nuestra Biblia, ¿verdad? En Génesis capítulo 2, versículo 24, 22 al 24, 3, 22, 24, ¿ya lo tenemos? Dice, y dijo Jehová Dios, después de la desobediencia. O sea, ¿quién desobedeció? ¿Quién falló? ¿Quién fue infiel? ¿Quién fue desleal? El hombre. No sabían. Ellos estaban inconscientes. Ellos no conocían el bien y el mal. ¿Hasta qué? Hasta que probaron del fruto que se les había prohibido. Entonces ellos despertaron, abrieron sus ojos, entonces pudieron discernir entre el bien y el mal. Y dijo Jehová Dios en el versículo 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ese nosotros está hablando plural, ¿verdad? Sí. Jehová Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Dice, sabiendo, si es igual que nosotros, entonces saben el bien y el mal, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y luego en el 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó Jehová. Híjole, eso cala, ¿verdad? De hecho hay gente que pelea contra la palabra de Dios, que aquí cree que esa es una manifestación de que Dios también es malo. Y Dios no es malo. Porque aunque parezcan situaciones, circunstancias adversas a nosotros, ¿sí? Él sigue actuando para nuestro bien, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman al Señor, todo le resulta para bien, ¿verdad? Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, ¿verdad? Romanos 8:28. Y lo sacó, ¿cómo que lo sacó Dios? ¿Cómo? O sea, lo sacó para su bien, porque si ellos hubieran probado no nada más del árbol del bien y del mal, si prueban también del árbol de la vida, entonces ellos no hubieran muerto, según los estudiosos, los eruditos de la palabra, los grandes teólogos, ellos no hubieran muerto, pero hubieran vivido en desgracia siempre, para siempre. Entonces lo sacó Dios. ¿Para qué lo sacó? Dice en el versículo 24, echó pues fuera al hombre, obviamente también la mujer, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué, hermanos? Para guardar el camino del árbol de la vida. Qué belleza y qué maravilla.
nosotros estar en estos tiempos donde el Señor ya no guardó ese camino, lo expuso a través del Señor Jesucristo. El hombre, el Señor nuestro Dios nos creó con una característica, nos dio libertad. Y en esa libertad el hombre desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. ¿A quién obedeció el hombre? A Satanás. O sea, él tuvo ahí el momento donde él dijo, o le creo a Dios, o le creo a Eva, ¿verdad? O le creo a lo que le dijo Satanás. Satanás le estaba diciendo algo de la verdad, pero él no es verdad, él es el padre de la mentira desde el principio. O sea, le dijo, si comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Y Eva decidió. Y luego después decidió por Satanás. Y luego después Adán decidió por Eva. Entonces, qué importante, nunca debemos perder de vista que todo está aquí en nosotros, en nuestra decisión. Nosotros estamos vivos, estamos en este mundo y nosotros vamos a estar decidiendo y decidiendo y decidiendo siempre por quién decidimos. ¿Sí? Debemos de tener cuidado en eso. Allí podemos empezar a ver luz, ¿verdad? En nuestro caminar. Entonces, sí era verdad, porque nosotros vamos a ser como Dios. Nosotros vamos a ser como Él. Por fe nosotros somos como Cristo Jesús. Por fe nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Por fe nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nosotros somos como Él. Somos reyes y sacerdotes nosotros, ¿verdad? El diablo sí sabía, como después de que cuando tentó al Señor Jesucristo en el desierto, él sabía la verdad, la conoce la verdad, ¿sí? Pero la usa mal para manipular, ¿verdad? Y allí, entonces, el hombre decidió creerle. Por eso en el versículo primero, si se acuerdan de este capítulo de Juan, capítulo 14, dice, si creen en mí, ¿sí? Si creen en Dios, crean en mí. Bueno, entonces el hombre sigue decidiendo, tiene libertad. Nuestro Dios es un Dios respetuoso, Él nunca va a altercar contra nuestra libertad. ¿Qué clase de Dios tendríamos si nuestro Dios no tuviera un plan para salvar al hombre? Un camino para regresar al hombre que se había perdido, para regresarlo otra vez a su presencia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Quién dijo, si creen en Dios, crean en mí? Porque yo soy el camino, dice después en el versículo 6. Lo dijo Jesús mismo y eso nos debe de bastar. No debemos hacer lo que dijo Eva, lo que hizo Eva. ¿Tendrá razón la serpiente o tendrá razón Dios? Cuando Dios nos dijo que no probáramos, que podíamos hacer uso de todo, pero menos de ese árbol. ¿Sí? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Eso basta, eso debe de ser suficiente. Decisión, creer en Jesús. Yo creo no hay ser humano en este planeta que no tenga esa capacidad que Dios le dio para tomar la decisión, creer en Cristo Jesús, que Él es el camino y que Él es la verdad y que a través tenemos vida de Él y vida eterna para siempre. Creer en Jesús y no creer en nosotros mismos, en nuestra manera de pensar, en nuestros sentimientos, en las circunstancias, y etcétera, etcétera. Jesús es la palabra viva, hermanos. Y
Biblia es el camino. La Biblia es el camino, es la palabra escrita, la Biblia es la verdad. Entonces, creer completamente en la palabra de Dios, completamente, o sea, no un sector de la Biblia, no aquello que se me alinea a mi manera de pensar y a mi manera de ser y a mis sentimientos, sino creer en toda la palabra de Dios, que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Eso nos conduce a ser obedientes a ella. Fíjese cómo empieza la historia de la provisión divina. En Éxodo, en el capítulo 18-20, allí Jetro, el suegro de Moisés, de una vez que Faraón deja salir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, lo deja salir a celebrar la Pascua. ¿Quién es la Pascua? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Le dice Jetro a Moisés porque lo vio cargado de cosas, ¿verdad? Estaba centralizando todo el trabajo que había que hacer con el pueblo en él mismo. Y Jetro le dice, le aconseja a Moisés que levante jueces para que le ayuden. Allí en 18:20 le dice Jetro a Moisés, y enseña, esa es una de nuestras máximas prioridades, responsabilidades delante de Dios. Enseñar a ellos, dice, las ordenanzas y las leyes. Aquí están las ordenanzas, las leyes, los preceptos, los mandamientos, estatutos que nos da nuestro Dios. Este es el camino que conduce al Padre. El Señor es el Espíritu Santo que nos revela y nos da el poder, ¿sí? Y dice, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. ¿A dónde iba el pueblo de Israel? A la tierra prometida. ¿Quién es la tierra de nuestra promesa? Es Cristo Jesús. ¿Por qué nos extraviamos? Isaías 2:5, que habla del juicio de Jehová contra los soberbios. ¿Sí? Dice en el versículo 5 del capítulo 2, dice, venid, oh casa de Jacob, nosotros somos esa casa, nosotros somos ese pueblo. Dice, venid, oh casa de Jehová, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Sí? En el Salmo 119, 105, dice el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz, ¿sí? Que alumbra nuestro camino. ¿Para qué? Para que nuestro pie no dé al resbaladero. Dejamos de leer la palabra. ¿Por qué la dejamos de leer? Porque hay algo en el ser humano que se llama autosuficiencia. O sea, somos suficientes en nosotros mismos. O sea, a mí se me hace algo. Por eso también en un salmo, creo David dice que necio es aquel que no cree en Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que yo pueda creer más en mí, en mi manera de pensar, por mis sentimientos, por lo que dicen, que en el creador de todo el universo? ¿Cómo es posible que yo pueda creer que yo tenga más sabiduría que el Señor creador de todo el universo, de lo que vemos y de lo que no vemos? ¿Sí? Entonces, dejamos de leer la palabra de Dios porque el regreso de la autosuficiencia con mi mente es suficiente, ¿sí? Y volvemos a la oscuridad de nuestras vidas, porque donde no hay luz, hay oscuridad. En el Salmo 95:10, ¿sí? Ahí dice, pueblo es aquel que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Nosotros no divagamos de corazón. El Señor ha hecho una obra en nosotros, ¿verdad? Pero empieza uno a divagar en la mente y existe el riesgo de acabar divagando otra vez en nuestro corazón. Divagar es igual a inconstancia. Es inconstante, ¿sí? Es apartarse de lo principal, de lo más importante. Eso es divagar, mis hermanos. Santiago 1, del 5 al 8, ahí nos habla Santiago de la falta de fe. Falta de fe es igual a falta de sabiduría. Dejamos de ser sabios. Pero hoy es el día del Señor.
Y Santiago nos lo recuerda, dice, aquel que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, ¿verdad? Que Él la da abundantemente y sin reproche, sin medida, quiere decir esto, ¿verdad? Pero dice, pídala con fe. Dios es bueno, pídala con fe. Oración, mis hermanos. Debemos estar orando y velando continuamente, ¿verdad? Sí. Pedir con fe. Dice en el versículo 8 que porque el hombre puede llegar a ser, dice, como las olas del mar que van y vienen, y las olas se desaparecen. Yo me he estado de veras horas viendo las olas del mar y yo nunca he visto la misma ola, que vaya y venga y que vaya y venga. Las olas van, vienen y desaparecen, ¿sí? Dice que el hombre es inconstante en todos sus caminos. Cuando uno se sale del camino por su falta de perseverancia, por su falta de constancia, viene allí, la inconstancia trae como consecuencia inestabilidad. Inestabilidad emocional, como les compartía ahorita de nuestra hermana Lali. Inestabilidad familiar, inestabilidad matrimonial, inestabilidad laboral, inestabilidad en el cuerpo de Cristo Jesús, en su iglesia. Inestables. No es digno de confiar una persona inconstante. Por eso debemos volver nuestros ojos al único digno, que es nuestro Señor Jesucristo, para volver a ser dignos. Inestabilidad en el amor, mis hermanos, en el amor de Cristo Jesús. En Efesios 4:1, ahí nos habla el escritor Pablo de cómo regresamos a la estabilidad. Dice, él ruega a aquellos que están inestables, él ruega, dice, os ruego, mis hermanos. Yo ese mismo ruego, yo tengo este día para ustedes, ¿verdad? Pero no soy yo ni es Pablo, es Dios mismo rogándonos, ¿verdad? Que andemos como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. ¿A cuál vocación? A vivir en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es nuestra vocación. Y a llevar ese amor a nuestro prójimo, vivirlo, experimentarlo y compartirlo, sobre todo con los que no lo tienen. Otra situación que pasa en el camino del creyente es que llega un momento, consciente o inconscientemente, en que le da la espalda a Dios. Cristo Jesús es el autor y el consumador de la fe y nosotros debemos de tener nuestra mirada fija en Él. Y Cristo Jesús va adelante, mis hermanos. Él va adelante guiándonos. Los que oyen mi voz, dice, me siguen. Entonces, si lo seguimos nosotros a Él, Él es el camino. No hay un camino aparte de Jesús. Cuando caminamos en Él, en la palabra de Dios, nosotros vamos en el camino. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Jesús va adelante. Dice en el libro de Job, capítulo 16, versículo 22, dice, mas los años contados vendrán. La vida tiene un término, un principio y un fin aquí en esta tierra. Para los que creemos en Jesús, no hay fin, porque Él es nuestro fin. Hay vida eterna. Mas con los años contados y vida eterna con Él, mis hermanos. Porque todos vamos a vivir una vida eterna. El incrédulo, el que rechaza a nuestro Señor Jesucristo, que rechaza la palabra de Dios, no, pues qué bueno sería, pues al cabo me muero y ya terminó todo. No, también tiene eternidad en el corazón. El asunto aquí es dónde vamos a pasar esa eternidad, ¿verdad? Dice, mas los años contados vendrán, dice, y yo iré por el camino de donde no volveré. Cuando damos la vuelta, vamos siguiendo a Jesús, los que ya estamos en la iglesia del Señor, vamos siguiendo a Jesús, pero cuando nosotros lo perdemos de vista a Él, nos volteamos y ¿qué es lo que le damos? Ya no nuestra mirada, le damos la espalda. No es justo. No es justo, hermanos.
El Señor Jesucristo no necesita de nuestra justicia es como paño de inmundicia, dice la palabra de Dios. No es justo para nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Dice Hebreos 10:39, porque no somos de los que retrocedemos para perdición. El estado postrero, dijo el mismo Señor Jesucristo, viene a ser peor que el primero. Una vez que hemos conocido, que hemos paladeado esas riquezas en gloria en Cristo Jesús, cuando volvemos atrás, ¿sí? El estado nuestro va a ser peor. No lo digo yo, mis hermanos, lo dijo el Señor Jesucristo. Si lo digo yo, no me hagan caso, pero lo dijo el Señor Jesucristo. Muchos quedaron en el desierto, muchos salieron de Egipto y muchos quedaron en el desierto. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por el autoengaño. Proverbios 14, 12 y 13. Si alguien está escribiendo voy así más corridito, pero y si gusta al final le puedo dar los versículos. Proverbios 14 del 12 al 13, dice en el 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Quién lo dijo? El Señor, nuestro Dios. Hay camino que al hombre le parece, o sea, ¿cómo se puede uno autoengañar? El poder del enemigo en nuestra mente, ¿verdad? En el versículo 13 dice, aún en la risa tendrá dolor de corazón. El estado postrero va a ser peor que el primero. Dice, y el término de la alegría es congoja, es tristeza. Es siempre mejor no perderse, mis hermanos. Siempre va a ser mejor no perderse. No es necesario perdernos. El Señor tiene todo previsto y provisto para que nosotros no tengamos necesidad de saber qué es estar perdidos, ¿verdad? En el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón, y la varona diría yo, y lo dijo el Señor también, en el varón ahí va la humanidad, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores. ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros ya estamos aquí, tierra firme. Ya estamos en la tierra prometida. Regresar al camino en Apocalipsis 2:5. El Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, le reclama a la iglesia de Éfeso. Todo estaba bien, la iglesia de Éfeso. Todo estaba bien. No, hombre, eran unos ejemplares de cristianos, ¿verdad? Pero tenía algo el Señor contra ellos. ¿A usted le gustaría que el Señor viniera y le dijera, tengo algo contra ti? Eres muy bueno, sirves en la iglesia, sirve a tu prójimo, ¿verdad? Te levantas en la madrugada a orar, al acostarte, ¿verdad? Pero tengo algo contra ti. Dice que has perdido tu primer amor. Perder el amor a Cristo es perderle el amor a su palabra, hermanos. ¿Sí? Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Dice Apocalipsis 2:5, le dice el Señor a Éfeso, después de que le reclama que han perdido su primer amor. Estaban extraviados, la iglesia de Éfeso. Pero le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ese es el camino de regreso, Señor. Así si alguien, pudiera haber aquí personas que se han extraviado en el camino. Inconscientemente, ¿sí? Como diría el chavo, ¿verdad? Sin querer queriendo. O sea, el camino es el arrepentimiento. El Señor ha provisto de camino. Él nunca nos va a negar el regreso al camino. Él es fiel y justo para perdonar. Por tanto, nada más ve dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora sí vienen las obras, ¿verdad? Pues si no, el Señor no cumplirá esto. El Señor no cumplirá su promesa. Son promesas, no son maldiciones. Son promesas para nosotros, no son para nuestro mal. Yo decido si actúan para nuestro mal. Pero dice el Señor, si no lo haces, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar. Qué tristeza, mis hermanos. Qué tristeza. Qué triste. Por eso nosotros, los hermanos, nosotros los que hemos creído, estemos un poco extraviados o mucho extraviados, ¿verdad? Estemos batallando, no estemos batallando. Todos vivimos esta situación y esta palabra es para todos. Lali, la hermana en Cristo Jesús que les platicaba, me dio otra enseñanza de Dios a través de ella. Es hermoso, maravilloso, cuando vemos a un hermano extraviado. Y qué hermoso y maravilloso que Dios nos pueda usar a nosotros para ir y tomar de la mano. Cristo Jesús en nosotros, tomar de la mano al perdido, al extraviado y regresarlo al camino. Por teléfono 2 días estuve hablando con ella. Y ella insistía en ir a su problemática y yo insistiendo y orando en el Espíritu para que regresara a sus ojos, quitara su mirada de los problemas, de su enfermedad, de situaciones muy fuertes en su misma familia, a pesar de que ella estaba en esa situación de salud, ¿sí? Para regresar. El Señor no batalla. El Señor no batalla porque Él es el dueño de los tiempos y llegó el momento ahí por teléfono donde yo sentí que ella regresaba y yo me puse feliz, mis hermanos. Al tercer día, ya tuve la oportunidad, estaba yo enfermo, le estuve ministrando por teléfono. El Señor no tiene barreras, el Señor no tiene fronteras. Y por teléfono se dio otra vez el milagro. Después ya tuve la oportunidad de ir y estar con ella, ya la habían, ya estaba en crisis. Los médicos preguntaron que si la entubaban, su familia pidieron que no la entubaran, ya era mucho dolor, mucho sufrimiento, 7 años de este proceso y no la entubaron. Y el Señor tiene los tiempos, hermanos. Él es el dueño del tiempo. Y el Señor me permitió ir a ministrarle domingo por la noche. Hoy hace 8 días que fui por la noche, el Señor me indicó ahorita, a pesar de que eran las 11 de la noche, me encontré un cuadro muy triste y estaba ya los puros huesitos, estaba como de este tamaño, amoratanada, una situación muy difícil. Y eso es una realidad, hermanos, y nadie estamos exentos de ello, ¿sí? El Señor tiene caminos para cada uno de sus hijos. Y empecé a ministrarle a ella la palabra en el oído, y por fe empecé a hablarle en el oído porque los médicos decían que era muy probable que ya no escuchara. Y a mí, mi hermano Francisco Warren, que ya está con el Señor, me enseñó: usted hable. No es su problema que alguien oiga, usted hable. Y hablé en fe, pero yo le pedí a Dios y luego yo descartaba esa idea y seguía ministrándole, pero el Señor, el Espíritu otra vez me regresaba y otra vez le pedí a Dios: Señor, que me dé una muestra a ella de que está oyendo, contra todas expectativas, ¿verdad? Yo le había puesto mi mano, la tenía así boca arriba, la mano derecha, yo le había puesto mi mano sobre su mano así, y así la tenía, y yo orando, y le decía al Señor, con voz audible le decía, y hablándole al oído: Señor, dame una muestra, dale el poder a Lali para que muestre que ella te está escuchando a ti, ¿verdad? Y es sorprendente, mis hermanos, ella me levantó la mano, y yo creo que para alabar a nuestro Dios. Simplemente es maravilloso. Ahí supe. Ahí supo que ella había vuelto a encontrar la puerta. Ahí supe que otra vez había puesto su mirada. Ahí vino la confirmación, ya lo había sabido por teléfono. El Señor es fiel, mis hermanos. Él es fiel. Él nunca deja de serlo a pesar de nuestra infidelidad. Porque Él es fiel, ¿sí?
Él es digno de toda nuestra confianza. No hay ser humano digno. Si somos dignos es porque Él es digno. Si la gente tiene confianza en nosotros es por la dignidad de Él, no por nosotros. Él es digno, hermanos, de ser creído. Juan 14, versículo 1. Si crees en Dios, cree en mí. Él es el único digno de ser seguido. Él mismo lo estableció, lo decretó, y Él no es hombre para que mienta. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Digno de ser conocido, mis hermanos, en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. El Señor Jesucristo es digno de adorar. Una vida de adoración, una vida continua de adoración. Se puede, mis hermanos, se puede. Sí se puede, porque en el poder de Dios todo es posible a quien puede creer, ¿verdad? Digno de adorar, adorarlo es seguirlo en espíritu y en verdad, ¿sí? Estoy terminando. No sé si fue mucho tiempo, no sé si fue poco tiempo. El Señor es dueño del tiempo, ¿verdad? Uno está muy pendiente en veces del tiempo, ¿verdad? Yo trato, ¿verdad?, de meter mi mensaje a un tiempo, pero me he dado cuenta que el Señor es el dueño del tiempo. Entonces, yo quiero hacer un llamado, el Señor quiere hacer un llamado este día, ¿verdad? Dice Apocalipsis que el Señor Jesucristo toca a nuestra puerta, y yo creo que hoy Él está tocando a nuestra puerta. A mí, a algunos de ustedes, no, a todos. Él está tocando nuestra puerta, le abramos nuestro corazón, porque Él quiere vivir en comunión con nosotros, quiere cenar con nosotros, ¿verdad? Entonces, si alguien de aquí en esta reunión, ¿verdad?, no ha comenzado ese camino, este mensaje es para usted. Este mensaje es para Él. Levántese. Levántese. Si quiere hacerlo físicamente, póngase de pie. Públicamente el Señor se subió a la cruz del Calvario. Y en unas situaciones que los que hemos leído y escuchado al Señor, sabemos en qué situaciones se subió, ¿verdad? Maltratado, herido, por nuestras rebeliones. Él se subió a la cruz delante de la humanidad. Puede hacerlo en este momento. El Señor está aquí. Dios está aquí. No solo por fe, porque sabemos que Dios nunca deja de estar, sino que el Señor, el Espíritu Santo, hoy quiere con ustedes. Si no ha comenzado, levántese y camine. ¿Para qué? Para salir de la mortandad, porque Cristo es la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Solamente podemos encontrar vida en Él. Y camine como lo hizo Lázaro. Como lo hizo Lázaro. Estaba muerto y ante la palabra del Señor, Él resucitó y caminó, ¿verdad? Si está a punto de desistir, aquí puede haber alguien que esté luchando, ¿verdad? El Señor no tiene nada en contra con nuestras luchas. El Señor contra lo que sí está en contra es contra nuestras decisiones fuera de Él. Eso sí, nuestras luchas no. Si está a punto de desistir, no lo haga, hermano. Regrese al Señor, regrese al camino. ¿Está usted, alguien puede estar desanimado como padre, como esposa, como hijo, como estudiante, como lo que sea? Permanezca allí. ¿Dónde? En el camino. Permanezca, aguante, soporte. El Señor dijo, vengan a mí los cansados, los cargados, yo los haré descansar. Mi yugo es suave. Pruebe al Señor, déle la oportunidad de que le pruebe y le compruebe que su yugo es suave y que ligera es su carga. Permanezca ahí en el camino. Si su esposo, su esposa, si sus hijos no están aquí, no están en el camino, no se desanime, no se desaliente, permanezca ahí. Está cansado de hacer lo bueno. Puede haber alguien aquí que esté cansado de hacer lo bueno. Hágalo un poco más. No deje de hacerlo.
Si usted está pesimista en su trabajo, arremánguese. Iba a decir las mangas, pero alguien me va a regañar. Porque si, pues qué más se puede arremangar a alguien, ¿verdad? Si no es las mangas, ¿verdad? Arremángase otra vez y hágalo una vez más, ¿verdad? Si está resistiendo o no puede resistir la tentación, acepte el perdón de Dios. Él es fiel y justo para perdonar, y diríjase, y a alguien le va a caer muy bien esto, ¿verdad? Y diríjase al siguiente round. Todos vivimos en esa lucha, todos estamos en ese cuadrilátero, todos, no hay exento de esta lucha, de esta guerra, ¿verdad? En contra de la tentación. Acepte el perdón de Dios y diríjase al siguiente round, súbase otra vez. La tierra prometida, dice el Señor, es para aquellos que simplemente permanecen hasta el fin. El que no persevera en la fe no verá al Señor nuestro Dios. No me gustaría, y ojalá no le guste a usted, llegar a esas bodas del Cordero y que le digan que no está vestido como es debido, ¿verdad? Nos ponemos de pie, hermanos. Ahí en su corazón, ahí en su mente, ahí en su espíritu. Ahorita cantamos, nos animaban a alabar al Señor nuestro Dios, a adorarle con todo lo que somos, con todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces ahí en nuestro corazón, si gustan cerrar sus ojos y tener un tiempo ahí con el Señor, es un tiempo de reflexión. Si usted encuentra que está en estos parámetros, en estas situaciones que el Señor nos ha recordado, nos ha mencionado, está fácil, está sencillo. Un corazón contrito y humillado, el Señor no rechazará. Arrepiéntese. Dígaselo en voz alta, audible, o dígaselo en su corazón, en su alma. Dígale a su alma que bendiga a su Señor y que no olvide ninguno de los beneficios que usted ha encontrado en este camino, en el Señor Jesucristo. Arrepiéntese por la negligencia, por el olvido. Arrepiéntese por el descuido y regrese al Señor. Si usted no se ha entregado a Cristo Jesús, hoy es el día del Señor. Hoy es la oportunidad. Búsquelo mientras Él pueda ser hallado. Declare ahí en su mente, en su corazón, en su espíritu, con voz audible, o para sí mismo declare que Él es el Señor de su vida y que se arrepiente de sus malos caminos. De aunque esté en el camino de Cristo, finalmente usted viva siguiendo su propio camino. Parte del camino del Señor y fuera del camino es estar fuera del camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que conducen a la muerte. Los caminos de Dios no son los del hombre. Arrepiéntese, pídale perdón a su Señor, porque Él es su Señor, lo crea o no lo crea, Él es el Señor, porque Él nunca deja de ser. Su poder, su trono, su imperio, su majestad es para siempre. Su imperio no tiene fin. En el nombre de Cristo Jesús, yo le ruego que haga esto. Regrese al camino con humildad. Regrésele. Háblele a su Señor. Si alguien quiere hablarle ahora a su Señor, acompáñeme en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque siempre estás a favor de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Padre, porque tú nos has pedido que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón y lo hagamos en tu nombre, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, porque tus ojos nunca dejan de estar al pendiente de los que te temen, Señor. Y aquí estamos los que te tememos, Señor. Los que tenemos ese temor reverente, Señor, que no queremos regresar atrás, Señor, por ningún motivo, Señor. Queremos perderte de vista, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, tú allanas el camino, Señor. Tu carga es suave y ligera es tu carga, Señor. La carga del pecado es mucho más grande, Señor, que la carga que tú nos pones, Señor. No nos impones, tú nos pones, Señor.
Gracias por ese respeto, Señor, que tienes hacia la libertad que nos diste, Señor, de que tenemos nosotros en nuestras manos la decisión. Yo decido hoy, dígale al Señor Jesucristo, dígale, yo decido hoy por ti y no por mí, desechando toda palabra de inmundicia. Seguimos al dador de vida, al que tiene palabra de vida y de poder. No hay nombre a quien se le haya dado todo ese poder. No hay nombre en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Si alguien desea, dígale a su hermano, ore por mí, y ponemos nuestras manos sobre alguien que podamos saber o podamos ver que está alejándose del camino. Alejándose del camino es darle la espalda a aquel que inició un camino ahí del huerto de Getsemaní y lo concluyó en la cruz del Calvario. Que lo que dijo lo cumplió, que es el ejemplo vivo de la constancia, de la perseverancia, de la humildad y de la mansedumbre, que él deseaba pasar, que esa copa no pasara por él, pero decidió que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él. Sigamos a ese Señor, al Señor de los señores, al Rey de los reyes, al único digno, al único digno. Los jóvenes, oh Señor, por los jóvenes, los niños te pedimos, Señor. Son inquietos, son curiosos, Señor. Pero tu camino es para todos, para bebés, niños, jóvenes, adultos. Tu camino es para todos, no hay acepción de personas. A los jóvenes les rogamos en el nombre de Cristo Jesús que anden de acuerdo a su vocación a la que han sido llamados, que no dejen el camino, porque bienaventurado es el que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, haga verdad, realidad esta palabra que nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Empieza y continúa, no pares nunca, nunca hasta estar delante del Señor, hasta que Él regrese, hasta que lo veamos en esa nube, donde vamos a reunirnos con Él, los que nos antecedieron y los que estemos en ese momento, para ya nunca separarnos de Él. Cree, vuélvete como niño, cree en la palabra aunque te parezca una fantasía. No es fantasía, es la gran realidad, es la verdad de nuestras vidas. Es la voluntad de nuestro Padre Dios, de nuestro Creador, para nosotros. Es el camino firme, es el camino que no tiene duda, está comprobado. El Señor Jesucristo nos lo mostró y nos comprobó que verdaderamente a través de resucitar de entre los muertos, nosotros vamos a resucitar un día juntamente con Él. De día en día toma tu cruz. No te futurices, hoy toma la cruz del Señor y mañana sigue tomando esa cruz del Señor. Y seguimos y lo seguimos porque Él es dador de vida, porque Él es el autor de la vida, porque Él es el autor y el consumador de la fe, porque fuera de Él no hay nada, hay miseria, hay tristeza, hay desolación. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios. Gracias. Si hay alguien que esté enfermo, esta mañana el Señor quiere sanarlo. El Señor quiere sanar esta mañana. Él siempre está dispuesto. Si hay alguien que tenga una enfermedad física o hay alguien que tenga esa enfermedad emocional, sí, puede pasar aquí al frente. El cuerpo del Señor Jesucristo tiene el poder que emana de la cabeza, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Si alguien desea, si alguien tiene necesidad. ¿Quiere que oremos, hermano? Si gusta pasar al frente. Sí. Quien ha creído, sí, quien. Amén.
Amén. Sí. Sí, que Él vea su gloria, ¿verdad? Que Ricardo, su esposa, su familia, sus amigos, ese es el deseo de nuestro corazón, que todos vean la gloria del Señor a través de estos milagros, acontecimientos, ¿verdad? El Señor está aquí, hermanos. El Señor está aquí. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que están en el camino o que hoy a través del arrepentimiento han regresado al camino y que están decididos a seguir perseverando, todos podemos orar, Señor. Todos podemos orar al Señor. Así que imponemos manos. Si alguien no pasó acá adelante y tiene una enfermedad, está en la lucha con la tentación, se siente débil en la fe, sí, pídale a uno de sus hermanos. Es el Señor Jesucristo, no somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Él. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre. Te rogamos, Señor, que el poder del reino del cielo venga, descienda aquí en la tierra, Señor, y que traiga sanidad. Tú, Señor, pusiste ese árbol de vida en medio de la ciudad para que sus hojas son para sanidad de las naciones, para sanidad de nosotros, para sanidad de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús decretamos el reino del cielo en la tierra, en el cuerpo de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, para que esa sanidad perfecta del cielo venga aquí a la tierra y se deposite en cada uno de mis hermanos. Haz una obra milagrosa, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tu poder aquí está en medio de nosotros. Tú eres ese poder, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, aquí está en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que deseches toda imperfección de estos cuerpos que son tu templo, Señor. Y a ti te gusta habitar en templos hermosos, perfectos, Señor. Limpia, purifica, Señor. Todo desorden, Señor. Ordénalo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Ordenamos en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos enfermedad fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera, fuera. Donde estás tú, Señor, hay libertad. Hay libertad, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos también esta mañana, Señor, por las enfermedades de mis hermanos, de alguien está enfermo, si alguien está batallando, Señor, con la fe, si alguien está desanimado, si alguien está atribulado, si alguien está viviendo una crisis de fe, te rogamos, Señor, que vengas, que perfecciones, Señor, que afirmes, establezcas y fortalezcas su fe en ti mismo, Señor. En tu nombre mismo te lo rogamos, Señor. Nombre que está sobre todo nombre. Oh, Señor, gracias. Te rogamos también, Señor, por Ricardo. Tú lo conoces, Señor. Mis hermanos no lo conocen, pero tú lo conoces, Señor, y nosotros lo conocemos, Señor. Y sabemos que no hay casualidades, Señor, que si lo pusiste cerca de nosotros es porque tú, Señor, le estás llamando, Padre, a él, a su esposa, a su familia, porque tú no haces acepción de personas. Y, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra, que no tiene fronteras, que no tiene diques, vaya hasta donde él esté y que sea tocado por tu Espíritu. Preséntate, Señor, delante de él como su Salvador. Muéstrale, Señor, que a través de la sanidad de su bebé, tú quieres salvar sus almas, Señor, que para ti es lo primero. En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor, porque estás atento, tus ojos nunca se cierran, siempre estás al pendiente de nuestro caminar, Señor. Y que gracias, Señor, porque no nos dejas desamparados, Señor, porque nos vuelves a traer a ti con esas cuerdas de amor con las que nos atrajiste en un principio. Gracias, Jesús, por la sanidad de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra, y gracias, Señor, por el camino perfecto que nos has dado, Señor. Camino que nos conduce a ti, Señor, donde no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, donde tú enjugarás nuestras lágrimas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por nuestros hermanos, hermanas de la sierra, Señor. Gracias por la oportunidad de convivir con ellos y de compartir esta
palabra, Señor. Ayúdale, Señor, a permanecer en tu camino, que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra. Oremos por nuestros hermanos de la sierra, nuestros hermanos en Cristo Jesús, que Dios les ayude en sus luchas, que Dios les ayude en las tentaciones, que siempre busquen la puerta, que el Señor no se niega a sí mismo y esa puerta siempre va a estar abierta. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, gracias. Ojalá pudiéramos entonar un canto, ¿verdad? Ojalá podamos tocar los instrumentos que el Señor nuestro Dios y para alegrarnos en Él, gozarnos en Él. Gracias, hermanos.